Atención, extra, noticia extraordinaria en el tercer canal. Mucha atención en esta hora de la tarde, como ya lo habíamos anunciado, hay noticias en desarrollo y el tercer canal desde la semana pasada teníamos información de la posibilidad de una nueva denuncia penal contra la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández. Una denuncia penal que comprometía a la campaña, sobre todo en el aspecto del no reconocimiento, o mejor, del no registro en el portal de Cuentas Claras de todos los aportes que se hicieron en el momento de la recolección de firmas y posteriormente en el desarrollo y transcurso de la campaña presidencial de Rodolfo Hernández. Y hemos confirmado en la tarde de hoy, precisamente hemos hablado con el denunciante, tenemos grabaciones y tenemos también, lógicamente, la denuncia penal que formuló hace algunos días y de la cual estábamos pendientes de dicha denuncia. Mucha atención. Invito en este momento a las personas que se están conectando en este momento a la transmisión del tercer canal, que compartan la transmisión, que se suscriban y que comenten a través del chat del tercer canal. ¿Cuál es la noticia en este momento que vamos a desarrollar en los próximos minutos con el protagonista de la denuncia? Consiste en que la campaña de Rodolfo Hernández ha sido denunciado penalmente por 3 delitos que vamos a desarrollar a continuación con la persona que hizo la denuncia, que valga la pena decir, es una persona al interior de la campaña que fue testigo de algunos hechos que está poniendo en conocimiento de la Fiscalía y que algunos de ellos va a comentar aquí en el tercer canal en los próximos minutos. Le damos credibilidad a esto por las siguientes razones. En mi ejercicio periodístico de años, yo he creído en las personas cuando hacen denuncias y dan la cara. Cuando también la seguridad de su dicho lo lleva a formular una denuncia e instaurar una denuncia penal. Y este es el caso. Y además lo acompaña con pruebas que ha hecho llegar en los últimos días a la Fiscalía General de la Nación. Repito, para la gente que está llegando en este momento a la transmisión del tercer canal, una nueva denuncia penal con pruebas a la campaña de Rodolfo Hernández, a él en concreto, porque no se habría registrado el ingreso de todos los recursos de la campaña y en el momento de la recolección de firmas. Es una persona que participó en su campaña, la que hace la denuncia y la que estará en los próximos minutos. Por eso quiero que ustedes compartan la transmisión para tener así más personas conectadas y tener posibilidad de que esta información importante en momentos determinantes de la nación, cuando Rodolfo Hernández es aspirante a la presidencia de la República y no quiere asistir a debates, pues se conozcan estos hechos. Pues bien, aquí en mi poder tengo copia de la aceptación por parte de la Fiscalía de la denuncia penal ya con radicado. Se dirige doctor David Enrique Porras Pérez, en fin, dice lo siguiente: atendiendo el oficio citado en el asunto, en virtud del cual interpone denuncia penal en contra del candidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez por la posible comisión por parte de él o miembros de su campaña presidencial de los delitos de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, amablemente se informa que se crea la noticia criminal X en conocimiento de la Fiscalía 66 a cargo del doctor Holman Hernando Reyes Manosalva, adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción del Eje Temático,
contra los mecanismos de participación democrática. Bueno, firma la Dirección Especializada contra la Corrupción, Lina María Castro Pérez. La denuncia penal que ha interpuesto David Enrique Porras ya quedó en el grupo de delitos, en el cuerpo especializado que investiga delitos de corrupción. Vale, bueno. En este momento entro en contacto, ya en comunicación con David Enrique Porras. David Enrique, muy buenas tardes y gracias por comunicarse con el Tercer Canal. Y vamos rápidamente. David, ¿puedes leer la denuncia penal rápidamente, no toda, y el porqué de la denuncia penal a Rodolfo Hernández, hoy candidato presidencial? Adelante con las buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Holman Morris, a toda la audiencia del Tercer Canal. Muchísimas gracias por interesarse en esta importante noticia, la cual es el denuncio penal que yo hago contra Rodolfo Hernández. Bueno, indica así: Fiscalía General de la Nación, Dirección Especializada contra la Corrupción, Eje Temático Electoral, referencia, denuncia de carácter penal. Denunciante, David Enrique Porras. Denunciado, Rodolfo Hernández Suárez. Yo, David Enrique Porras, mayor de edad, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, formulo denuncio de carácter penal contra el ciudadano Rodolfo Hernández Suárez por la posible comisión por parte de él o miembros de su campaña presidencial de los siguientes delitos. Artículo 396A. Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Artículo 396B. Violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales. Artículo 396C. Omisión de información del aportante. Posteriormente a ello, hago referencia a unos hechos, los cuales se fundamentan principalmente en una grabación de una reunión de aproximadamente 45 minutos que se sostuvo en la sede de campaña de Rodolfo Hernández en la ciudad de Bogotá, calle 66, número 1440, el día 23 de septiembre del 2021. En esta reunión asistieron de forma presencial el director político de Rodolfo Hernández, quien es a su vez el representante legal del comité que inscribió la candidatura presidencial de Rodolfo Hernández. También el gerente de campaña de Bogotá, Jorge Enrique Caro Cancelado, un miembro del comité financiero de la campaña de Rodolfo Hernández en Bogotá, Nelson Alberto Sanabria, también la diputada por el Partido Conservador, Claudia Ramírez, diputada por Santander. También se escucha hablar, toda vez que en esta reunión se hizo una llamada telefónica a fin de establecer si el ingeniero Rodolfo Hernández autorizaba o no, daba un visto bueno o no para la financiación de la campaña de él en Bogotá. Entonces se hace presente mediante una llamada telefónica en altavoz la secretaria personal de Rodolfo Hernández, Seidy Isabel, quien ustedes pueden recordar fue la persona que separó al ingeniero Rodolfo Hernández cuando él cacheteó al exconcejal de Bucaramanga, John Claro. En esta reunión también estuvimos presentes varios ex precandidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá y varios voluntarios. Entonces, mi denuncio, toda vez que yo ya realicé, y debo de hacer esta aclaración, este denuncio ya se encuentra en la Fiscalía 66, como se indicó anteriormente, Fiscalía que ha actuado de una manera diligente, dado que estamos en pleno proceso electoral y que este es el momento en el cual pues, se tienen que reunir todos los elementos materiales probatorios. Yo hago el denuncio, pongo en conocimiento esto de las autoridades y son ellas las que tienen que investigar. Toda vez que yo presento varias pruebas y muchos indicios que indican que estas conductas realizadas en el momento en el que yo estaba en la campaña, es decir,
en el momento de la recolección de firmas, continuaron haciéndose de la misma manera en el momento de la campaña presidencial. Entonces, yo lo denuncio a él por financiación de campaña electoral con fuentes prohibidas. Esto lo hago porque en mi experiencia, al interior de la campaña, no se observó ningún SARLAF. Para las personas que no están familiarizadas con esto, el ingeniero, por supuesto, está familiarizado con este término, al mismo que todo su grupo asesor. SARLAF es un sistema de administración del riesgo, de lavado de activos y financiación del terrorismo. Son unos sistemas en los cuales uno tiene que garantizar que los dineros que ingresan a una actividad, bien sea comercial o en este caso una actividad electoral, pues estos dineros no pueden provenir de fuentes prohibidas, como por ejemplo el narcotráfico o el terrorismo. Si no existe un sistema que evite que estos dineros ingresen, sino que por el contrario, se actúa de una manera irresponsable, obviando por completo cualquier tipo de control sobre las sedes de campaña de Rodolfo Hernández a lo largo y ancho del país, a mí me consta la ciudad de Bogotá, pues entonces nos encontramos frente a la posibilidad de que ingresen dineros, estos dineros prohibidos por la ley. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos con más pausa, con más pausas. Con pausa, Perfecto. pero firmes, querido, Sí, señor. querido David. Bueno, mucha atención, estamos viendo al denunciante David Enrique Porras, quien ha denunciado penalmente al ingeniero Rodolfo Hernández en las últimas horas por varios delitos. Lo primero que quiero que me digas, David, es ¿cuáles son los 3 delitos por los cuales has denunciado al ingeniero Rodolfo Hernández? Bien, este primer delito, que acabo de mencionar las razones, que es financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, se encuentra tipificado en el artículo 396A del Código Penal. Ese es el primer delito. Es el primero. Ahorita los vamos a desarrollar. ¿El segundo cuál es? Perfecto. El segundo es delito. violación de topes o límites de gastos de campañas electorales. Ese es el artículo 396B. Este me llama especialmente la atención, porque yo denuncié a Rodolfo Hernández, lo denuncié desde la semana pasada, desde el martes de la semana pasada. Una vez ellos se enteran que yo los denuncio por el tema de topes electorales, pues procede, como bien dice el adagio popular, el burro hablando de orejas, procede la gerente de campaña de Rodolfo Hernández, su esposa Socorro Olivero, a denunciar al candidato presidencial Gustavo Petro. Entonces me llama especialmente la atención esto, el burro hablando de orejas. Perfecto, esto digamos ahorita lo vamos a desarrollar, ha sido una característica de esta campaña, los victimarios convirtiendo a sus víctimas en victimarios, los expertos en interceptaciones ilegales y en campañas de desprestigio, los que otrora contratan, es más, y siguen contratando a los JJ, expertos en campañas de desprestigio, ahora diciendo que los demás son los que los desprestigian. Bueno, ¿y el tercer delito cuál es, David? Omisión de información del aportante. Este es el artículo 396C. Ok. Bueno. 1. Financiación de fuentes prohibidas. 2. Violación de topes. Y 3. Omisión de información del aportante. Te pregunto rápidamente, David, de estas tres denuncias, perdón, de estos 3 delitos, ¿tienes pruebas? Sí, como venía explicando inicialmente, fui testigo que en esa campaña, en la sede de Bogotá específicamente, no se lleva a cabo ningún tipo de sistema
de administración del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Esto es una omisión, y ustedes saben que los delitos se pueden cometer por acción o por omisión. Esta es una omisión muy clara con respecto a la falta de responsabilidad, de debida diligencia que tiene que realizar la campaña para, pues, recibir dineros. También llama la atención que en la grabación que ya puse a disposición del canal, del tercer canal y también de la Fiscalía General de la Nación, en esta grabación de esta reunión en la cual estuvo el director político, queda muy claro que ellos no dan ningún tipo de soporte, ni siquiera al ingeniero, porque ojo, ahí también se habla de que al ingeniero le piden que pase por escrito el tema de la financiación y él se niega a hacerlo por escrito, únicamente lo hacen de manera verbal. Bueno, esto llama la atención, a mí no me entregan ningún tipo de comprobante ni ningún tipo de soporte en el cual se indique pues que yo hice este tipo de aportes. Entonces, estos son hechos muy sospechosos que no son claros. Las cuentas de una campaña electoral tienen que ser completamente transparentes, tienen que ser pues puras, impolutas, máxime si se trata de un candidato que lleva la bandera anticorrupción. Entonces, este es el tipo, porque si esto pasó en Bogotá, que es la capital, que es la ciudad más poblada de todo Colombia, ¿qué habrá pasado entonces? Y esto es lo que tiene que investigar la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué habrá pasado entonces en Barranquilla? ¿Qué habrá pasado en Medellín? ¿Qué habrá pasado en Cali? ¿Qué habrá pasado en Villavicencio? Este tipo de cosas, si no se tiene ese control, es muy fácil que el dinero del narcotráfico y de grupos terroristas ingresen en una campaña presidencial. Entonces, esto tiene que investigarlo las autoridades públicas. Yo doy testimonio, ya hice una declaración con respecto a lo que me consta para la ciudad de Bogotá. Bueno, muy bien, David. Ahora, ¿quién es el señor, y si me ayuda producción, quién es el señor Oscar Yair Hernández? Oscar Yair Hernández, si ustedes miran los formularios de recolección de firmas en los cuales las personas apoyaron la candidatura presidencial de Rodolfo Hernández, él aparece dentro del comité inscriptor. Si vamos a las cuentas claras presentadas ante el Consejo Nacional Electoral por parte del comité inscriptor de la candidatura presidencial de Rodolfo Hernández, él figura allí como representante legal de este comité. Él es la persona que los colombianos y los rodolfistas ven en los programas que hace el ingeniero de Hable con el Ingeniero. Él actualmente es el director político de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Y, por supuesto, tiene un papel muy importante también en el tema de las cuentas. Bueno, ahora bien, volvamos a Cajas, ¿no es cierto? Ahora, y mucha atención porque David ha aportado como prueba una grabación que vamos a escuchar. Yo no voy a interpretar la grabación, quiero que sea David el que nos cuente. Vamos a escucharla primero. La persona que habla allí, una de las personas que habla allí, tengo entendido que es precisamente Oscar Yair Hernández, el director político nacional de la campaña de Rodolfo Hernández. Es una de otras grabaciones que ha presentado David Enrique Porras, denunciante, que vamos a escuchar en este momento para que ustedes la escuchen y vayan haciendo su propia idea. Adelante. Y si documentos como estos se aglutinan, se unen y podemos decir que hay 1 millón, 2 millones, 3 millones, 100 millones, son recursos que no están siendo revisados por el comité financiero de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, lo cual significa que sí estamos recibiendo dineros por fuera del concepto de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral. Si a ustedes eso no les preocupa, quiero decirles que a mí sí. Porque esto no se ha declarado ante la oficina en Bucaramanga, ni se ha declarado ante la campaña nacional. No se ha dicho. Yo hasta ahora estoy conociendo y pueden que sean 250, pueden que sean 100, pueden que sean 100 millones. Pero
es que lo que usted le ingresa a una campaña, todo, absolutamente todo, debe ser revisado por las contadoras, y esa plata no está revisada por las contadoras. Eso acaba una campaña presidencial. Bueno, David, sobre esta grabación es mucho más larga, son 45 minutos, pero digamos este es un segmento, yo no voy a entrar a calificarlo. Sobre esta grabación, sobre esta prueba, David, ¿qué es lo que usted quiere probar con esta grabación? Antes de esta grabación, antes de este momento, en esta grabación, estaba hablando un miembro del comité financiero de la campaña para Bogotá, Nelson Alberto Sanabria. Y él estaba leyendo un documento que yo redacté, un documento que es una donación a la campaña de recolección de firmas de Rodolfo Hernández, en donde pues yo hago esta donación y al final solicito que esto sea incorporado en la información contable de la campaña de recolección de firmas de Rodolfo Hernández. Ahí el director político pregunta, bueno, ¿esta qué clase de documento es el que usted acaba de leer? Y entonces ahí comienza diciendo que es una donación. Y también antes de este audio se escucha que Nelson Alberto Sanabria habla que como este documento hay muchos otros documentos. Antes de esta reunión, y esto es muy importante recalcarlo, la campaña central de Bucaramanga envió a una persona que realizara una auditoría a los libros y a las cuentas de la campaña en Bogotá, Andrés Cabrera. Es en ese momento coordinador nacional de voluntarios y lo envió para hacer esta auditoría. Posteriormente a esta auditoría se realiza esta reunión para tratar varios temas, entre esos 30.000 firmas falsas que fueron a recoger los de la campaña de Bucaramanga para presentarlas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, y también este tema de la financiación. Estos contratos de donación que no estaban siendo reportados ante la campaña central, ante las contadoras que habían contratado en Bucaramanga. ¿Qué es lo importante? En ese momento, el director político debió de tomar esos documentos, los cuales recibió directamente de los directivos de la campaña de Bogotá, y hay un acta sobre eso que ya fue solicitada a esta campaña. Es un acta que en ese momento no poseo, pero sé de su existencia. Hay un acta sobre esto. Él recibe esos documentos. Ahí habemos más de 8 testigos de cuando él recibe esos documentos contables. Y esos documentos los debió de llevar él a Bucaramanga, presentarlo a las contadoras y que las contadoras lo registraran ante el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, ya en este momento observamos, después de meses de que ellos presentaron estas declaraciones ante el Consejo Nacional Electoral, observamos que la única persona particular que aparece haciendo donaciones es la gerente de campaña, la esposa de Rodolfo Hernández, Socorro Oliveros. Es decir, a mí me consta, por ejemplo, que yo realicé donaciones. Hay documentos que lo demuestran. Yo también realicé aportes en especie. Y como yo sé que en Bogotá hubo más personas que realizaron ese tipo de aportes, como por ejemplo, un precandidato a la Cámara de Representantes, el mayor retirado de la policía, Edison Cuellar, quien hizo gastos por aproximadamente 50 millones de pesos, que no están tampoco registrados ante el Consejo Nacional Electoral. O el caso, por ejemplo, de uno que era precandidato al Senado de la República, el doctor Luis de la Hoz, quien recorrió todo el país a lo largo y ancho, gastó dinero muy importante, también le organizó muchos eventos a Rodolfo Hernández en la ciudad de Miami, y él tampoco aparece como un aportante, ni en especie, ni en cuanto a donaciones que realizó a esta campaña. Entonces, en esos reportes, ellos hablan de unos gastos y de unos ingresos por aproximadamente 1.600 millones de pesos. Eso es falso, porque como les digo, a mí me consta de las donaciones que yo realicé, de los aportes en especie que hice, que aproximadamente fueron de unos 15 millones de pesos.
y esos aportes no aparecen por ningún lado. Entonces, las cuentas claras de Rodolfo Hernández no son tan claras como dice ser. Entonces, lo que aquí habla en este audio es que el director político es completamente, 100% consciente de estos ingresos que tuvo la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández. Es consciente que no se registraron en cuentas claras. Ahí, como pueden ver, ese fue un aporte, por ejemplo, esos son aportes en especie que hice, porque, por ejemplo, la sede de Rodolfo Hernández en Bogotá, el tejado estaba en muy mal estado y habían muchísimas goteras, entonces no se podían realizar reuniones en el auditorio porque si llovía, y en Bogotá, que llevamos 2 años con el fenómeno de la Niña, con fuertes lluvias, pues obviamente se inundaba todo el auditorio. Entonces yo hice, ahí hay una factura por aproximadamente 4 millones de pesos, hice unas compras en Home Center y se colocaron unas tejas. Todo ese arreglo costó aproximadamente 5 millones de pesos. Sin embargo, eso tampoco está registrado, por ejemplo, en el libro de cuentas claras. Esa es reparación que se le hizo a esa sede de campaña. Lo mismo, ahí ustedes pueden observar, yo realicé varias compras de vallas, una de ellas para la sede de Rodolfo Hernández en Acacías, Meta, otras para otras sedes de campaña de Rodolfo Hernández, varias gorras, camisetas, y yo siempre solicité ante la campaña de Bogotá que todas esas cuentas fueran declaradas ante el Consejo Nacional Electoral. Posteriormente, cuando veo publicadas las cuentas claras que ellos presentaron, ya pasando el tiempo para que ellos sanearan esas cuentas, ¿sí? Porque es que hay un tiempo para que ellos puedan corregir esas cuentas y ya pasó ese tiempo, encuentro que no corrigieron esas cuentas, que no presentaron este tipo de gastos. Y como yo, hay miles de personas en todo Colombia, muy seguramente, porque yo alcancé a estar en contacto con más de 30 precandidatos a la Cámara y a Senado en todo Colombia. Personas como Luis de la Hoz estuvieron en contacto con más de 90 precandidatos a cámaras y senados en todo Colombia. Y estas personas realizaron diferentes aportes en especie y también en dinero a la campaña de Rodolfo Hernández. Y esos aportes no fueron reportados ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ese es el contexto de esta grabación muy grave, realmente, porque ahí él es consciente, el mismo director político, de las consecuencias jurídicas y políticas que tiene esta omisión, esta falta de responsabilidad, de vigilancia, de control oportuno de las cuentas de una campaña como Bogotá. Esto que estás refiriendo en este momento, David, tiene que ver con el tercer delito que por el que tú denuncias al ingeniero Rodolfo Hernández, omisión de información del aportante. ¿Es este delito? Sí, es correcto, porque yo en los documentos que yo les entrego a ellos, por ejemplo, una donación que yo hago a ellos, abajo, en la parte de abajo, yo solicito que toda esta información se incorpore dentro de la contabilidad de la campaña de Rodolfo Hernández. Y aún así ellos omiten esa información. Y prueba de ello es que las personas, los ciudadanos, no soy quien para decirles que es verdad, ustedes mismos vayan y verifiquen. Pueden ir a ver las cuentas claras de Rodolfo Hernández, pongan cuentas claras, Consejo Nacional Electoral en Google, entren al primer link, consulta ciudadana, y allí pueden empezar a mirar todas las cuentas que él presentó, su comité inscriptor a la presidencia de la República y también las que presentó para la primera vuelta, las cuales están infravaloradas porque ahí tampoco presenta, por ejemplo, los gastos de todas las sedes que tiene a lo largo y ancho del país. Y tú dices, David, y tú dices rápidamente, tú dices que eso te permite a ti decirle a la Fiscalía que hay que investigar las cuentas de campaña de Rodolfo Hernández, porque si esto pasó en Bogotá, esto pudo haber pasado en todo el país. ¿Es así? Sí, sí, en Bogotá, que es una ciudad de 11 millones de habitantes, es una ciudad en donde se mueve muchísimo dinero, donde seguramente está la mayor parte de los votantes de Rodolfo Hernández. Si eso sucede en esta ciudad, en Bogotá, ¿qué habrá pasado entonces en Barranquilla? ¿Qué habrá pasado en Cali? ¿Qué habrá pasado en Pereira? ¿Qué habrá pasado en el resto del país? Donde a personas
las engañaron para participar en su campaña presidencial, las engañan para hacer aportes en dinero y en especie a esta campaña y posteriormente no incluyen absolutamente nada de estas cuentas ni reportan nada de esto ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces es una omisión que a mi modo de ver, ¿no? En mi opinión, ya la Fiscalía tomará ya creará su propia teoría del caso, pero en mi opinión, el director político y la gerente de campaña, la señora Socorro Olivero, omitieron y actuaron de forma negligente, no actuaron de una forma oportuna al vigilar las cuentas de Bogotá y tampoco a vigilar las cuentas del resto del país. Aparte, encontramos que ellos no registran ninguna Exacto. cuenta en ninguna otra ciudad. Veamos el documento donde no aparecen aportes diferentes, sino veo solamente el de la señora esposa de Rodolfo Hernández. Veámoslo a continuación. ¿Este documento en qué consiste? Bueno, ahí vemos muy claramente que habla de relación de contribución o donación a particulares. Yo ya les había dicho, yo hice varias donaciones y como consta en la grabación, hay como este documento de donación, hay muchísimos otros documentos de donación. Sin embargo, lo que cabe resaltar ahí es que no aparece ni mi nombre ni el nombre de ningún aportante en ninguna parte de Colombia, únicamente el de la esposa de Rodolfo Hernández. Entonces, ¿dónde están los demás dineros? Pues yo sé que para ella, que el aporte más pequeño que hizo fue de 5 millones de pesos y hace aportes ahí de 100, 150 millones de pesos, pues para ellos puede que no sean mucho dinero de pronto el que yo haya dado, ¿no? Que fueron aproximadamente 15 millones de pesos. Pero es que si como yo, hay cientos de personas que han realizado, miren, ahí aparece que aparece cero, hay cientos de personas que realizaron aportes de 5, 2, 3, 10, 20 millones de pesos. Yo vi una persona que realizó gastos por aproximadamente 50 millones de pesos. Pues entonces, ¿cuánto dinero realmente está moviendo esta campaña presidencial? Las personas, Siguiente todos, si documento. usamos un poco el sentido, si usamos únicamente un poco el sentido común, si utilizamos un poco el sentido común, todas las personas nos damos cuenta que los arriendos de todas las sedes de campaña de Rodolfo Ese no, el Hernández, otro. de todas las vallas que han colocado a lo largo y ancho del país, pues es muchísimo más alto del que ellos están reportando en este momento. Y por eso es que yo le solicito a la Fiscalía General de la Nación investigue esto en todo el país. David, sobre este documento que tú aportas, ¿aquí qué quieres o te sirve para soportar qué denuncia? ¿Qué pasa con este documento? Bueno, este es el documento en donde este que se está viendo en pantalla. En primer lugar, ahí aparece el señor Oscar Yair Hernández, como lo pueden observar, como máximo responsable de las cuentas que se están presentando acá. También aparece la gerente de campaña, la esposa de Rodolfo Hernández, Socorro Oliveros, y el contador que tuvo que haber recibido la información que yo les estoy diciendo, que es Luz Ángela Serrano Carreño. Estas personas no omiten su deber ante las autoridades públicas de registrar todos los ingresos que se están haciendo en la campaña. Entonces, como no registran los ingresos, como no hay un sistema que evite el lavado de activos o el ingreso de dineros del narcotráfico, pues entonces yo solicito a la Fiscalía General de la Nación que investigue justamente eso. Ustedes ven ahí en ese documento, en la parte de aportes o donaciones, registra cero. O sea, ya registras únicamente son los de Socorro Oliveros, pero el resto de personas, cero. Y tampoco aparece absolutamente ningún aporte en especie. Ok, Ningún mucha aporte en atención. especie. Cuando hubo personas que dieron camisetas, gorras, Esto vallas, es publicidad, Bogotá. etc. Esto es solamente Bogotá, No, este es a nivel nacional. a nivel Entonces, según nacional. ellos, a nivel nacional se gastaron Bueno, 1.659 mucha millones de atención pesos. entonces para quienes en este momento se conectan a la transmisión del tercer canal, que ya estamos superando las más de 1000 personas conectadas en este momento y sigue creciendo la audiencia.
volvamos al documento, hagamos una caja de 3, por favor, porque lo que dice aquí David es muy serio y lo está sustentando con cierto tipo de prueba y con su experiencia personal. Hubo donaciones en especie, él hizo donaciones que no se registraron y al final, a nivel nacional, solamente aparecen registrados 1.600 millones y de un único aportante. Lo que dice David son dos cosas. Primero, hubo más aportes que no se registraron. Y segundo, señores de la Fiscalía, si este es el comportamiento, tienen que investigar o los obliga a investigar o hay una línea investigativa porque existe la posibilidad que hubieran entrado dineros de mala procedencia y no se registraron. Esa tesis o esa pregunta es, por lo menos, totalmente válida y acorde a la línea que está denunciando aquí David, nuestro amigo David Porras. Nuestro amigo es una forma de decir, porque ya en estos momentos y minutos donde todo error que se cometa o todo lo que haga un progresista es susceptible a un titular de semana, pues es una forma de decir. El señor denunciante que se ha acercado al tercer canal, de nombre David Porras. Nos falta financiación, violación de topes, que es el otro delito por el cual tú denuncias a Rodolfo Hernández y la campaña de Rodolfo Hernández. ¿Cuál es la tesis aquí, David? Bueno, esto sí ya estamos hablando entonces es en el marco ya no de la campaña de recolección de firmas, que es lo que a mí me consta, sino estamos hablando es de la campaña presidencial en primera vuelta. Acá es muy importante haber hablado primero del tema de la recolección de firmas, porque las pruebas que se aportan para eso sirven de sustento para generar indicios de que estas conductas continuaron en la campaña presidencial. Tengo fuentes cuyos nombres no voy a revelar porque aún se encuentran en la campaña de Rodolfo Hernández en Bucaramanga, en Bogotá, en Cali y en Medellín, que me indican que ese tipo de conductas en cuanto a solicitar donaciones sin dar ningún tipo de soporte ni nada, y ahorita la última directriz dada desde la campaña central en Bucaramanga, justamente porque sabían que teníamos los ojos puestos en ellos, en su financiación irregular aparentemente, pues entonces la directriz de ellos es que no se recibe ni un solo peso más en efectivo, sino que todo tienen que ser aportes en especie. Esto lo hacen ¿por qué? Lo hacen porque es más fácil ocultar. Es muy difícil que llegue una persona y empiece a contar cuántas camisetas de la campaña de Rodolfo Hernández o cuántas gorras o cuántas pancartas o cuántos volantes se están entregando, se están imprimiendo. Es muy difícil ahorita contar cuántas sedes de campaña hay alrededor de todo Colombia. Entonces, por eso es que deciden ellos hacer aportes en especie. Entonces, estos indicios nos llevan a pensar que este mismo tipo de conductas se están llevando a cabo en la campaña presidencial a la primera y a la segunda vuelta. Acá, ¿qué podemos destacar? En primer lugar, Rodolfo Hernández dice que él va a gastar de su propio dinero 10.000 millones de pesos. Eso lo podrán recordar los colombianos. Eso es falso. Él pide un dinero prestado a sus amigos del sector financiero, pues los amigos con los que se enriquecía, cobrándole hipotecas a 15 años a quienes se refiere indignamente como hombrecitos y como vaquitas de leche. Entonces, a sus amigos del sector financiero le pide prestado el dinero. Y los gastos de esta primera vuelta son de aproximadamente unos 3.000 millones de pesos, más de 3.000 millones de pesos. Lo cual es ilógico completamente si observamos que a lo largo y ancho del país hay múltiples sedes de campaña de Rodolfo Hernández, hay vallas y hay publicidad por todo lado. ¿Quién está pagando eso?
cómo se están registrando estos aportes. Si se está verificando por parte de la campaña que estos aportes no provengan del narcotráfico o no provengan de grupos terroristas. Ya hemos visto que, por ejemplo, familias como la familia Matos ha apoyado y tiene pancartas de Rodolfo Hernández en diferentes ciudades. Por ejemplo, estas pancartas las registraron como un aporte en especie o no lo hicieron. Los dineros que se utilizaron para comprar este tipo de publicidad son dineros a los cuales se les hizo un estudio para verificar que no provengan de grupos narcotraficantes, del terrorismo o de la corrupción misma. ¿Y esto en qué lo baso? En que los gastos en cuanto a las sedes de campaña son muy bajos. Ahí tampoco se encuentran los gastos de operación, de pago de servicios públicos en cuanto a las sedes de campaña. En Bogotá hay 2 sedes de campaña, una que queda en la Séptima con 57 y otra que queda abajo de la Caracas con 56 14 40. Los gastos de los arriendos o el aporte en especie de estas propiedades, el pago de los servicios públicos de las mismas, el pago del personal que atiende estas sedes no está siendo registrado en las cuentas claras del Consejo Nacional Electoral. Por eso es que únicamente llega a 3.000 millones de pesos. Si incluyéramos todos los aportes en especie, si incluyéramos todas las donaciones que se han hecho a esta campaña en todo el país, muy seguramente, y eso es lo que tienen que investigar las autoridades públicas, sobrepasarían los topes electorales. Bueno, muy bien, David. David, ¿qué papel juega, usted alcanzó a conocer, y qué papel juega la esposa del señor Rodolfo Hernández en esto? Bueno, como sabemos que Rodolfo Hernández es una persona machista y misógina, lo hemos visto ya en múltiples grabaciones de él, entonces él, para aparentar lo contrario, involucra a su esposa en un cargo que es el de la gerencia de la campaña. Sin embargo, aquí nosotros vemos que el primer tipo penal, el de la financiación de las campañas electorales, eso está directamente relacionado con la gerente de la campaña. Entonces, a mi juicio, yo allá nunca la vi, nunca la conocí, realmente no estaba vinculada en la campaña. Creo que la persona que realizaba todo el trabajo que tenía que hacer ella era la contadora y el director político, Oscar Jair Hernández. Ellos eran los que realmente realizaban el trabajo por ella. Sin embargo, a ella la ponen simplemente ahí como una figura para mostrar simplemente que Rodolfo Hernández sí apoya a las mujeres y sí cree en ellas para este tipo de cargos, como por ejemplo el de la gerencia de la campaña. Esa es la relación. Yo con ella no tuve ninguna relación. Con la persona que de pronto tenía más relación con ella es Andrés Cabrera, quien es el coordinador nacional de voluntarios. Un voluntario que me parece curioso, le pagan 6 millones de pesos por ser voluntario, pero bueno, él es amigo personal de la familia de Rodolfo Hernández, de la señora Socorro y del hijo de Rodolfo. Esa fue la relación más cercana de pronto que tuve con la esposa de Rodolfo. David, fuera de micrófonos hablábamos, porque esto también le da seriedad a su denuncia, ¿cuántos encuentros ya ha tenido, declaraciones ha dado a la Fiscalía y qué es lo que va a hacer la semana entrante? Yo presento el denuncio el martes, no este martes, sino el martes pasado, el martes de la semana pasada. Voy a dar una declaración ante la Fiscalía 66 de delitos contra la corrupción, eje temático electoral, y doy allá una declaración. En ella menciono varias personas que son relevantes para este caso y que tienen testimonios que dar al respecto. También la existencia de algunos otros documentos que poseo en mi poder, grabaciones, y otros que están en la campaña central de Bucaramanga y en la campaña de Bogotá. Documentos sobre los cuales se hace mención en estas grabaciones, por lo cuales pues ya la Fiscalía tiene conocimiento de la existencia de estos documentos. Y la otra semana... ¿Documentos que probarían qué? ¿Documentos que sustentarían qué?
que sustentarían que no fueron registradas las donaciones ni los aportes en especies de los aportantes y de los donantes a la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández para ese momento. Dice David que hay otras personas, fuentes en diferentes partes del país de la campaña con las que usted ha hablado. ¿Estas personas van a hablar en algún momento? ¿Están a punto de hablar? ¿Hay un malestar en este momento al interior de la campaña para que la gente decida hablar? Es posible que la gente esté viendo, bueno, campaña anticorrupción, pero hay unas prácticas no santas al interior de la campaña y la gente, puede que estemos ante un escenario que la gente de la campaña de Rodolfo Hernández vaya a denunciar más cosas como usted lo está haciendo en este momento. Bueno, desde que yo en primer lugar realicé una denuncia pública y fue un video que circuló por varias redes sociales. Eso animó a muchas personas a que comenzaran a hacer denuncios similares al mío. Está, por ejemplo, el de uno que fue candidato al Senado, Antonio González, quien habla que él realizó gastos por aproximadamente unos 5 millones de pesos para el primer evento de Rodolfo Hernández en Bogotá el día 30 de junio del 2021. También me han escrito muchísimas personas, sin embargo, ¿qué es lo que llama la atención? Cuando con colegas hemos tratado de sacar declaraciones de ellos o que vayan ante las autoridades, hablan con muchísimo temor, que ellos saben cuál es el origen del dinero de Rodolfo Hernández, que prefieren quedarse callados porque saben las personas con las cuales está relacionado el ingeniero. Este tipo de cosas realmente llenan de temor a cualquiera, por cuanto estas personas que estuvieron más cercanas a Rodolfo Hernández actúan con cierto miedo, como si se tratara de una organización criminal a la que estamos denunciando. Entonces, yo estoy haciendo todo mi trabajo y todo mi esfuerzo para que las personas declaren y acudan ante las autoridades públicas. Sin embargo, si estos miedos son bien fundados, entendería por qué no lo quieren hacer. Pero ya hay varias personas que están dispuestas a declarar ante la fiscalía las afirmaciones que yo he hecho en mis videos, en mis declaraciones y también en mi denuncio. Segundo punto, con respecto a que si hay malestar dentro de la campaña de Rodolfo Hernández, sí la hay. Hay muchísimo malestar, están divididos completamente y fragmentados al interior de la campaña. La razón es la siguiente: hay personas que en todo Colombia trabajaron un año completo para la campaña de Rodolfo Hernández. Una vez Rodolfo Hernández pasa a segunda vuelta, empezaron a llegar todos los alfiles de Federico Gutiérrez y de Álvaro Uribe Vélez y del Partido Conservador, empezaron a mandar en las campañas municipales y en las campañas regionales y los desplazaron por completo. Entonces estas personas también se sienten traicionadas completamente por Rodolfo Hernández, porque son personas que honestamente trabajaron por una campaña, trabajaron por unas convicciones un año, y una vez pasa este candidato a segunda vuelta son desplazados por los verdaderos dirigentes de Rodolfo Hernández, que son del Centro Democrático y del Partido Conservador. Mucha atención para que lo tengan en cuenta las personas que manejan las redes del Tercer Canal. Una, está diciendo David, hay otras personas al interior de la campaña de Rodolfo Hernández que seguramente en las próximas horas van a presentar denuncias y van a presentar su malestar al interior de la campaña. Dos, por lo que dice David, que estuvo en la campaña de Rodolfo Hernández, hay malestar interno en este momento de la campaña, porque si se me permite la interpretación de lo que acabas de decir, la campaña se la tomó el uribismo. Y gente que venía trabajando hace un año con Rodolfo Hernández, que creía solo en Rodolfo Hernández, se han visto desplazadas y ven la toma de la campaña por parte del uribismo. ¿Es esto correcto, David? Así es, y no solamente, y eso ha pasado en muchísimas ciudades del país. En Bogotá pasaron de tener 2 sedes de campaña, por ejemplo, a tener más de 20 sedes. ¿Quién está pagando esas 20 sedes? Esas 20 sedes sí están siendo registradas ante el Consejo Nacional Electoral en las cuentas claras
Y son sedes que anteriormente, y es que hemos visto por todo el país, sedes que anteriormente eran del candidato Federico Gutiérrez, las han convertido ahora para el candidato Rodolfo Hernández. Entonces esto es un hecho evidente, es un hecho notorio. Y yo quiero aquí dejarle un mensaje a las personas que aún creen en Rodolfo Hernández. No soy quien para decirles cuál es la verdad. Vayan ustedes mismos a la sede de campaña más cercana de Rodolfo Hernández, en su ciudad, en su municipio, en donde sea que usted se encuentre. Vaya ya a la sede de campaña de Rodolfo Hernández y dígame si las personas que los están atendiendo no son uribistas, si las personas que los están atendiendo no son del Partido Centro Democrático, no son del Partido Conservador, no son de los partidos políticos que apoyaron en primera vuelta a Federico Gutiérrez y ahora están apoyando a Rodolfo Hernández. Díganme si realmente una vez vean y cercioren ustedes mismos por sus propios ojos quiénes son los que manejan las sedes de campaña de Rodolfo Hernández en todo el país. Díganme si este personaje es el continuismo de un gobierno nefasto o es el cambio. Bueno, David, la última pregunta ya para terminar, David, agradeciéndole su tiempo, agradeciendo que haya contado con el Tercer Canal para informarle al país en este momento su denuncia y sobre todo las pruebas que tiene y que la sustentan. ¿Hasta dónde piensa llegar con esta denuncia? ¿Qué se pretende con esta denuncia? ¿Y cómo puede afectar la campaña presidencial? ¿O qué quiere advertirle al país con esta denuncia? Yo quiero dejar un mensaje y es que la ley no únicamente es para las personas de ruana y de sombrero. Esos hombrecitos, esas mujercitas, esos campesinitos a los que se refiere Rodolfo Hernández. No, la ley no únicamente es para nosotros. La ley también tiene que aplicarse para los poderosos. Tiene que haber justicia para todos y todas los colombianos y colombianas que habitan este país. Y también para los extranjeros que se encuentran acá. Tiene que haber justicia para todos. Tiene que aplicarse la ley en las mismas condiciones para todos. Y yo espero que la Fiscalía General de la Nación, que el Consejo Nacional Electoral pongan en cintura a Rodolfo Hernández y lo hagan cumplir la ley, porque no es posible que una persona que aspira a ser presidente de la República, jefe de Estado, jefe de gobierno, símbolo de la unidad nacional, se limpie. Ya sabemos que con la ley, con la Constitución, con nuestros decretos, con las sentencias judiciales. Aquí en Colombia hay un Estado social de derecho que tenemos que defender y ninguna persona puede estar por encima de las leyes ni encima de nuestra Constitución. Tiene que haber justicia para todos. Basta ya de que la justicia únicamente sea para los de ruana y sombrero, para los hombrecitos, para las mujercitas, como despectivamente se refiere a nosotros, Rodolfo Hernández. Bueno, muy bien, David. Estamos con el joven abogado David Porras, quien, mucha atención, ha denunciado en las últimas horas penalmente la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández. La ha denunciado por 3 delitos: financiación con fuentes prohibidas, violación de topes y la omisión de información del aportante. Para eso ha suministrado grabaciones, suministrado pruebas, ha tenido ya varias diligencias con la Fiscalía y la semana entrante va a ampliar esta denuncia penal. Pero mucha atención, que también nos anuncia que hay en otras partes del país personas que estarían dispuestas a corroborar y hacer parte de las pruebas de su denuncia y que habría otras personas que denunciarían a la campaña de Rodolfo Hernández, que en este momento se sumerge en un profundo malestar, porque personas que venían trabajando durante más de un año en la campaña de Rodolfo Hernández se vieron desplazadas en los últimos meses por toda una, por todo el uribismo que, según David Porras, se ha tomado la campaña del señor Rodolfo Hernández. ¿Algo más para agregar, doctor Porras? Una última cosa, y es que los colombianos
hemos tenido los últimos 70 años, quizá de forma ininterrumpida, gobiernos de derecha. Hay personas que hablan de 200 años y los más optimistas hablan de apenas 30 años que han sido gobiernos de derecha. Vean, la mano derecha necesita de la mano izquierda para ser limpiada. Del mismo modo que para mantener el equilibrio en una bicicleta se necesita tanto de la fuerza de la pierna derecha como de la fuerza de la pierna izquierda. Ambas manos, una mano limpia a la otra, y ambas manos sirven para limpiarse y lavarse la cara. Entonces no le tengamos miedo a la izquierda, no le tengamos miedo al cambio. En este momento, ya después de 200 años para unos, 50 años para otros, 30 años para otros de gobiernos de derecha, ya la mano derecha se encuentra muy cansada. La pierna derecha también está adolorida y por eso es que los representantes de esta fuerza política de derecha ya en este momento nos están dando los más ignorantes, incapaces y las personas más corruptas de este país. Porque hace falta que llegue la mano izquierda para limpiar y lavar la mano derecha. Eso es lo importante de la democracia, tener equilibrio. Unas veces pedalea y da la fuerza a la pierna derecha y otras veces lo da la pierna izquierda. Así como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los demócratas tradicionalmente tienen 8 años y después tienen 8 años los republicanos. De ese mismo modo necesitamos acá. En este momento el problema no es de izquierda o de derecha. El problema es que un grupo político lleva mucho tiempo enquistado en el poder. Y como está enquistado en el poder, creen que el presupuesto de todos los colombianos les pertenece. Creen que esos cargos públicos pueden ser incluso hereditarios. Creen que los pueden comprar. Y ahí tiene que llegar la otra fuerza, la fuerza contraria a esta fuerza que en este momento ya está descansada y cochina y tiene que llegar a limpiarla y a mostrar toda la suciedad de todos los hechos de corrupción y de todas las cosas que han hecho con el presupuesto de todos los colombianos. Ese es mi mensaje. No le tengamos miedo al cambio. Bueno, doctor David Enrique Porras, denunciante en este momento de la campaña y del ingeniero Rodolfo Hernández por 3 delitos: financiación con fuentes prohibidas, violación de topes y omisión de información del aportante. Mucha atención, esta es noticia en desarrollo, seguramente se convierte en una noticia también que entra en el debate político a solo 3 días de la elección para presidente de la República entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Ustedes han escuchado aquí a David, ustedes sacarán sus propias conclusiones, pero se sigue alimentando la agenda, la libreta de preguntas para el ingeniero Rodolfo Hernández, que a esta hora de la noche parece que ya no va a ser posible el debate entre los dos candidatos. Como dice Gustavo Petro, ¿es posible que gobierne Colombia un presidente que no asiste a debates? Pues esos son los hechos, ustedes tomarán las decisiones y tomarán la decisión que marcará el futuro de Colombia el próximo domingo 19 de junio. Muchísimas gracias, David Torres, abogado, y a ustedes, David Porras. Muchísimas gracias, doctor David Enrique Porras, y a ustedes que nos acompañaron en esta emisión, muchísimas gracias. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.